bienvenidas a esta sesión extraordinaria del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, que la verdad es un honor y un gran compromiso estar en este espacio simbólicamente tan significativo por lo que representa para la ciudadanía, lo que representa para el Estado, lo que representa para todos nosotros. La sesión va a versar sobre, como quedó anunciado hace 15 días, sobre un decreto, un proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como una minuta donde vienen pues de manera pormenorizada las propuestas, los ajustes, las derogaciones que se han hecho y que les fueron enviados a sus respectivos correos. La dinámica del día de hoy, voy a ceder la voz a la diputada Mara Robles para que ella haga una exposición y por supuesto quedarán los micrófonos abiertos para que cualesquiera de ustedes que tenga algún aporte, alguna reflexión crítica significativa para que abone a estas propuestas de proyecto, pues sea mucho más completa, mucho más pertinente. Bienvenidos todos, bienvenidas, y cedo la voz a la diputada. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, y en especial a la secretaria Giovanna Jaspersen y a su presidente por estar aquí. Estamos muy honrados, los integrantes de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Congreso del Estado, de que nos hagan favor de sesionar en la sede del Congreso del Estado. Acordamos en la reunión conjunta que tuvimos hace apenas unos 15 días, tanto con el presidente como con la secretaria, que en el Congreso estaríamos encantados de recibirles para escuchar sus opiniones acerca de la reforma al artículo 3 constitucional, particularmente en lo que tiene que ver con la educación artística y la relación con la cultura. De tal manera que, aprovechando que además estoy enferma, lo que más me conviene es hablar menos, entonces siéntanse en su casa y me gustaría escucharlos. Tenemos el museo reservado para ustedes durante hora y media, así que, bueno, acordamos que el tema de hoy sería eso, las implicaciones de la reforma del artículo 3, lo que tiene que ver con educación artística, educación y cultura, y que en la siguiente sesión, que si no me equivoco ya tenemos hasta calendarizada, iríamos poniendo los siguientes temas. Y le doy la bienvenida a mi compañera diputada, Ana Lidia Sandoval, que también se incorpora con nosotros, y la secretaria de la comisión, en representación de la diputada Patricia Mesa, que se incorporará con nosotros más adelante. Se disculparon la diputada Priscila Franco porque tiene agenda en su distrito, y también el diputado del PAN, Carlos Eduardo, porque está en Ocotlán. Pero créanme que están todos ellos muy bien representados. Somos una comisión que trabajamos en mucha armonía, y nuevamente bienvenidos a casa. Y ahora tienen miedo al micrófono. ¿Del ejército? Total, hacemos el virus viral. De entrada, a mí me da mucho gusto, después de revisar los documentos, que haya esta disposición y realmente que seamos afortunados, nuestra generación, de poder participar o coparticipar con opiniones sobre algo que era imprescindible, que la educación artística, que la educación cultural forme parte integral del sistema educativo nacional. Porque habrá que recordarlo, que por allá por 1971-72 se gestó una reforma poco afortunada en cuanto a aspectos de educación cultural. Se puso énfasis en un modelo que provenía de Francia y que nos alejó terriblemente de una visión comunicativa. Se sustentó, por ejemplo, en aspectos lingüísticos, en los morfemas, lexemas y gramemas, que está muy bien para los teóricos del lenguaje, pero para una simple comunicación
efectiva, pragmática, nos dejaba desarmados. Infortunadamente, pues esa reforma provocó un analfabetismo en los aspectos educación cultural, porque alejó en mucho las ideas que se habían manejado con Vasconcelos, con Agustín Yáñez, con Torres Bodet, que sí tenían esa visión de una educación integral. Ahora el lema, que me parece muy afortunado, que no es originario de los mexicanos, sino de un educador norteamericano, John Dewey, educar para la vida, que les funcionó muy bien a los norteamericanos, que implica toda una visión filosófica. O sea, ¿para qué vamos a educar? ¿Para qué vamos a formar en el sistema educativo mexicano? Pues vamos a formar para la vida, pero la vida en un concepto integral, pleno, armónico, con la naturaleza, con la sociedad, con el pasado, pero también proyectándonos hacia el futuro. ¿Eso qué implica? Que todos los integrantes de la sociedad civil e instituciones hagamos un proyecto y un plan conjunto, una cruzada, como decían por allá en la época de Vasconcelos, recuperar esa visión de las misiones, claro, visto desde nuestra época y utilizando las tecnologías que hay en nuestra época. Creo que en 1991-94, cuando se da una reforma educativa, aunque el discurso era muy bonito en cuanto a cuestión cultural, en la vida práctica nos alejó. Ahora se abre, afortunadamente, los micrófonos, la voz a la ciudadanía, y me parece esto muy atinado, para que en conjunto y de manera regional opinemos sobre cuáles son nuestras expectativas, nuestras necesidades, nuestras fortalezas, y qué bueno, en lo personal, como cabeza de este consejo, me da mucho gusto que como un consejo que tiene expertos, que tiene gente que vive la cultura desde adentro, puedan dar sus puntos de vista, y no pocos de los aquí presentes también han dedicado su vida a la docencia. Entonces hay mucha experiencia de vida cultural entre todos ustedes, y bueno, pues aquí están los micrófonos para que aportemos desde nuestras trincheras qué sería lo más conveniente. Muy bien, René. Algo muy rápido, me parecía importante que en esta reunión estuviera, que también pertenece al Consejo, el secretario de Educación, es parte del Consejo, y obviamente el tema debió haber sido necesario que él estuviera aquí, así como estamos todos. No lo dudo, pero me refiero que obviamente para que tuviéramos en cuestiones de una reforma y ponernos de acuerdo con la cuestión de decisiones que se toman, que estuviera aquí. Y quizá también sé que está aquí Ismael en representación de la Universidad de Guadalajara, pero qué beneficio sería que tuviera también el rector de la universidad. Y otro segundo tema que importante sería que también en este tipo de reformas estuviéramos cerrando candados para que cada sexenio no hubiera estos cambios de que de repente estemos tomando modelos ahora en Francia, como lo menciona el doctor Efraín, o de repente estamos tomando los chilenos o algunos modelos, sino que realmente revisemos y se tomen candados para que no haya cambios sexenales con respecto a la educación básica en las escuelas, con respecto pues a la educación artística dentro de las escuelas. Gracias. Bueno, como generales nada más, respecto a los textos que les envié por correo, es en concreto que se añade el texto constitucional la obligación del Estado de la educación en artes y música. Entonces, en comité especial que trabajamos en semanas pasadas, que están aquí presentes algunos, hablamos de cómo es que va a repercutir esta reforma constitucional de inicio en las leyes, en la ley secundaria de educación que se tiene que hacer a nivel federal, y el motivo de ello es entonces si ahora el Estado tiene la obligación de impartir las artes en las escuelas, entonces cómo nosotros aportar
al legislativo local para que en las repercusiones podamos entonces asegurar que existe esta transversalidad de la que tanto hemos hablado con las artes y la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación, y en qué podría basarse esta transversalidad. Es decir, qué es lo que ahora sí podemos incluir en las leyes para que se aplique de manera pareja tanto en cultura como en educación. Entonces, por aquí hay algunos de los que estuvieron presentes, no sé si nos pudieran ayudar también a compartirnos algo de la experiencia que tuvimos en la sesión pasada. Sí, buenos días. Arquitecto José Villaseñor, disciplina artesanías. Coincido con lo que René está manejando, y si quisiéramos en el inicio de esta reunión ser muy enfáticos. Podemos trabajar mucho, pero importante los modelos a los que nos podamos sujetar, porque al parecer no somos lo suficientemente capaces como para generar un modelo propio. Ahorita el modelo que está prevaleciendo en municipios muy importantes de la zona metropolitana es el modelo colombiano, donde están juntando la cuestión de la cultura, el deporte y el entretenimiento. Les ha funcionado a ellos, no sé hasta dónde se pudiera analizar si vamos a hacernos un modelo propio, y yo creo que sí, definitivamente. Lo único que sí es importante es que seamos muy conscientes en las aportaciones que hagamos, y lo que siempre he repetido, la niñez al centro de cualquier política cultural que se nos atraviese. Si no lo hacemos de ahí va a ser difícil. Por lo tanto, pues es cuestión de sentarnos ya en mesas más a detalle para ver qué tipo de actividades artísticas son las indicadas para chicos de primaria. ¿Cuándo debemos iniciar? ¿En primer año, segundo año? ¿Y qué políticas vamos a generar al respecto? Para que un modelo educativo funcione, hay que tomar en cuenta muchas variables. Es obvio que el plan curricular, los docentes, los administrativos, la forma de evaluación y algo que es también igualmente importante son las instalaciones. Podemos tener el más hermoso diseño curricular, pero si no tenemos el personal docente y administrativo que conozcan ese plan curricular, que se lo apropien, es decir, si no hemos formado a los formadores de acuerdo al modelo que queremos implementar, vamos a estar predestinados al fracaso. Aquí en Jalisco hemos tenido muchos fracasos educativos porque importamos modelos por cuestiones de novedad o de relumbrón. Y entonces decimos, ahora va a ser el modelo por competencias, sin que se haya hecho un estudio sociológico, histórico, cultural, psicológico y en sí de lo que queremos construir de ciudadano, y se impone. Sabedor, en lo personal, yo cuestiono ese modelo, que es funcional para algunas áreas, pero en el ámbito de las artes y las humanidades, ninguna universidad del mundo que yo conozca ha aplicado el modelo por competencias con resultados satisfactorios. Sin embargo, en nuestro contexto, por decreto, se ha dicho modelo por competencias, sin que hayan formado los formadores en el modelo por competencias. Entonces, en el formato dice modelo por competencias, pero en la práctica, o lo que se llama el currículum oculto, es decir, lo que pasa realmente es repetir las inercias, lo de siempre. ¿Qué implicaría, pues, en esta reforma? Yo creo que todo esto de manera integral. Si empezamos por la infraestructura física, en principio creo que todos los educandos deben tener espacios indicados para recibir o entrar en el proceso formativo. Nos damos cuenta que no hemos satisfecho todavía
esa demanda, esa necesidad prioritaria, que todavía hay escuelas en Jalisco que no reúnen los requisitos fundamentales. Hubo un modelo en la época de Cárdenas, aquí tenemos 2 o 3 escuelas modelo, una se llama Lázaro Cárdenas exactamente, que contaba con suficientes espacios para las prácticas de los deportes, pero los salones adecuados en cuanto a luz, o sea, la orientación de la luz, la acústica, pero también disponían de un teatro auditorio, es decir, se concibió la estructura física del edificio pensando en que un proceso educativo fuera idóneo. Habría que replantear de acuerdo a este proyecto esa infraestructura, a lo mejor con un acondicionamiento sea suficiente, a lo mejor va a ser en algunos lados, en algunas regiones, de raíz, respetando el clima, respetando las condiciones geopolíticas, geosociales y demás. Bueno, y si hablamos, por ejemplo, dice por allí la propuesta constitucional, poner énfasis en la música. Uno se pregunta, ¿por qué la música? Yo quiero entender, infiero, que porque la música es el lenguaje más universal y que los sonidos armónicos y los silencios que son la música pueden comunicar a cualquier escolapio independientemente de su condición sociocultural y demás. Pero luego dice las otras artes. Y algo importantísimo es la evaluación. Creo que por ahí están planteando ya en este modelo incipiente que debe haber una evaluación permanente de los maestros. No me queda claro de los alumnos todavía, no me queda, porque hemos confundido históricamente calificar con evaluar y hay una distancia abismal. Evaluar es un proceso muy complejo, honestamente. Tendremos que entrar en esa dinámica. En los ámbitos que un servidor se ha desempeñado, como es el teatro, la literatura y otros hierbajos, yo diría, qué importante, por ejemplo, que en Jalisco, todas las escuelas de todos los niveles dispusieran de un espacio formal para poder hacer la práctica de las artes escénicas, incluyo la danza. Acondicionar con lo indispensable. Pero también habría que pensar que aquí en Jalisco hay una buena cantidad de dramaturgos y de dramaturgias que normalmente no se les atiende en los programas formales. Si queremos tener muchos Rulfos, muchos Arreolas, necesitamos iniciar con lo local. Imagínense nada más si potenciamos y marcamos que el 50% de los montajes escénicos deben ser de dramaturgos jaliscienses, que era una ley que antes existía en el cine, o sea, que se deben exhibir tal cantidad de películas mexicanas. Pues ahora yo lo pondría en el teatro. Se van a montar o escenificar obras de teatro en Jalisco, bueno, que haya un porcentaje de dramaturgia local. ¿Por qué? ¿Por qué local? Porque normalmente cuando uno escribe en un teatro para la localidad, piensa uno o interioriza la problemática inmediata, es decir, nuestra problemática, y se eleva a un plano estético. No nos es, por lo tanto, o al niño o al joven, lo que va a aparecer en el escenario no le va a resultar ajeno. No niego con esto que es importante que ese otro 50% sea de un contenido, de otros contextos, de otros códigos culturales y lingüísticos. ¿Por qué? Porque no somos una isla. Entonces, qué importante, digamos, marcar una política. Pero además, el teatro no se produce de manera espontánea. Implica una gran cantidad de variables. Músicos, o sea, música, iluminación, vestuario, maquillaje, etc. Hay que formar a los formadores.
O sea, los docentes, como antaño, tenían, si no eran expertos, sí tenían una formación global de cómo montar una obra de teatro. Tenían la formación suficiente. Yo recuerdo a mis viejos profesores que todos bailaban el tilingo-lingo, el son de la negra, el jarabe tapatío, porque habían recibido esa formación integral y se volvían ellos multiplicadores. Lo mismo diría yo en teatro. No eran expertos en iluminación, en maquillaje, pero tenían las nociones o la visión general. Entonces, el alumno recibía de una u otra manera esos contenidos de manera, si no óptima, sí adecuada. Si tenemos que formar formadores, el Estado tiene que involucrar a los creadores en su política oficial. Y cuando digo creadores, son bailarines, son dramaturgos, son actores, son pedagogos y demás. No hay que desvincular, desde mi punto de vista, lo que está haciendo la universidad. Tiene licenciaturas en teatro, danza, música, fotografía y demás. Ahí que tenemos que buscar la transversalidad. Y la propia universidad habrá que hacerle la propuesta formal que modifique los planes de estudio en artes para que ponga también énfasis en la pedagogía. Porque ser un licenciado en teatro no significa saber enseñar teatro, actuación, dirección y lo que implica. O sea, tienen que llevar una carga de pedagogía y de didáctica para los diferentes subsistemas educativos. Entonces habrá que hacer un compromiso con las instituciones de educación superior, con la misma Secretaría de Cultura que tiene las licenciaturas en arte, con el CEDAR que tiene por allí el técnico profesional. Entonces yo creo que habrá que decir, tenemos que involucrarnos todos en esos componentes, es decir, evaluación, contenidos, es decir, mapa curricular, y pensar, por ejemplo, si es música, ¿qué música es la que se va a enseñar? ¿La música tradicional? ¿La música formal? ¿Qué es lo pertinente de enseñar? Allí es donde habrá que preguntarle a los músicos y a los pedagogos, a lo mejor uno y otro. Yo en teatro estoy convencido que si se hace la invitación, se nos hace la invitación, perdón, que me incluya como dramaturgo, a escribir para la niñez jalisciense de ahora y del futuro, lo haríamos y con mucho gusto. Si se invita a los grupos, a las compañías, a montar para niños, lo va a hacer. Pero también que sean las propias escuelas las que generen sus montajes. Que los niños vayan a los teatros para que conozcan la mecánica teatral, que conozcan la magia de un teatro formal, pero también que en su seno puedan practicar y puedan ellos ser los hacedores de este proceso, digamos, cultural. Por allí algunos esbozos de lo mucho que podemos aportar. Bueno, buenos días, soy Natalia Ramos, pertenezco al área de música y bueno, a mí coincido también con todo lo que dijo el doctor Efraín Franco. A mí todo este programa integral, pues claro, por supuesto me parece excelente. A mí me preocupa mucho la participación porque este programa habla de calidad, por ejemplo, y de excelencia, ¿no? De calidad. Y a mí me preocupa mucho, por ejemplo, en esta área el papel y la calidad que pueden jugar los educadores. Porque ciertamente no hasta este momento yo no creo que en los educadores exista la preparación suficiente para que en ningún nivel, ni en primaria, ni en kinder, ni en jardín de niños, ni en primaria, ni en secundaria, ni en preparatoria, se tenga el nivel de los educadores para que puedan dar una formación integral a los niños. A mí esa es una parte que me preocupa. Como yo estoy en el área de música, bueno, en cuanto a metodologías, yo creo que sí ya hay
Por ejemplo, está el método Suzuki, que es un método japonés, pero que está funcionando en todo México, y últimamente aquí nos ha llegado por medio de los músicos venezolanos el método latinoamericano. También, bueno, se tendrían que revisar las diferentes metodologías, pero sí yo quería, esa es mi duda, de qué manera o cómo se va a capacitar o a captar toda esa gente capaz de maestros que puede haber para que pueda haber una educación integral y de calidad en las artes. Gracias, muy buenos días a todos. Yo soy Enrique Rodríguez del Colegio de Jalisco. Mi intervención iría, yo creo que en dos sentidos. La primera, tomando como base los documentos que nos enviaron, yo creo que, y revisándolos a detalle, creo que vale la pena trabajar, Efraín, salvo que se indique es otra cosa, trabajar en dos vías. Dado que todavía siguen abiertos los tiempos para que a manera de Parlamento abierto podamos hacer propuestas a nivel federal para lo que es la reforma de la Ley General de Educación y que debe contener muchas de las cuestiones que están aquí planteadas, yo creo que valdría la pena que se valore si el SECA tiene oportunidad, repito, de que haga presencia ya en México, que tú vayas a México y que lleve los planteamientos de aquí. Sobre todo que finalmente tú o quienes gusten del Consejo ir, vayan y planteen, justamente digo, en esta dinámica de Parlamento abierto, las necesidades de que en esta reforma a la Ley General de Educación se contemple lo que aquí se dice, porque si no, de otra manera se corre el riesgo de que el modelo federal venga y vaya a ser muy limitativo de lo que quiera manejarse, ¿no? Entonces creo que vale mucho la pena, dado que los tiempos están abiertos, tenemos hasta el próximo 25-26 de julio para que se haga el registro de una participación del SECA, que sería, según lo que veo, la sesión el 31 de julio en la Cámara de Diputados. Creo que vale la pena que no nos estemos nada más en el esfuerzo local y lo llevemos desde allá. Si desde lo federal se llegara a incluir, es más sencillo ya tenerlo aquí en lo local, es mucho más sencillo, ¿no? Eso por un lado. La otra, sí creo que vale la pena retomar lo que ya mencionamos la ocasión anterior con la diputada Mara, que no nos quedemos nada más en un tema de homologación o de armonización normativa, que vayamos mucho más allá en este ejercicio. Creo que sí vale mucho la pena que se genere ya un decálogo de planteamientos muy concretos que las distintas vertientes artísticas les interesa que se plasmen y defiendan, y ya veamos quienes, como en mi caso, no somos tan estudiosos de las vertientes artísticas, pero podemos llevar con la parte normativa, pues ya veremos cómo las trasladamos al texto jurídico para que pueda incorporarse en este proyecto lo antes posible, repito, no nada más pensando en el esquema federal, sino también ir adelantándole al tema estatal, porque al final el punto de desencuentro que vamos a tener, y no nosotros aquí en la mesa, sino nosotros con la federación, va a ser el tema presupuestal. Nosotros aquí podemos plantear muchísimas cosas que queremos que vengan, pero si no lo blindamos desde antes, pues nada más va a quedar un catálogo de buenas intenciones y el presupuesto no va a dar para todo esto que se requiere. Finalmente, habilitar espacios como los que tú dices tan necesarios en el sistema educativo conlleva una inversión de recursos, algo tan simple como la infraestructura mínima básica para que puedan desarrollar estas actividades artísticas, ¿no? Instrumentos, iluminación, cuestiones de equipo de sonido, entre otras muchas cuestiones, ¿no? Eso implicará grandes inversiones. Creo que vale la pena, repito, no quedarnos nada más en esta mesa en lo estatal, aprovechar justamente las relaciones que tienen los legisladores allá en México y justamente que, insisto, desde allá lo planteemos. Si pega, mira, va a ser más fácil aterrizarlo aquí en Jalisco. Y si no, pues hacemos la batalla aquí en Jalisco junto con ellos para que quede, ¿no? Gracias. Solamente para darle la bienvenida a nuestro compañero, el diputado Carlos Eduardo Sánchez Carrillo, que es también integrante de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Bienvenido. Bien, comentaba el doctor Efraín con respecto a la cuestión. El documento habla particularmente de la música y de las artes en general. Yo creo que no debería hacerse un énfasis especial en una de las disciplinas, una de las áreas artísticas. Las artes escénicas, como el teatro, ya lo mencionó, la danza, generalmente están ligadas. Los coloquios en nuestros pueblos están muy ligados, la danza, la música, y obviamente hablamos de una cuestión del patrimonio. El momento en que las primarias o la educación básica retome un modelo en que los niños sean iniciados en las artes,
deberían de estar contempladas las artes plásticas, las artes escénicas de manera muy general, y obviamente que los educandos también estén preparados para ello. Con respecto a la cuestión indígena, bueno, hay que tomar en cuenta que todas estas reformas y todas estas cuestiones que platiquemos, pues los pueblos indígenas que tenemos en el norte, los Huirraritari, como en el sur los nahuas, pero no solamente ellos, en la zona metropolitana y en ciudades grandes como en Puerto Vallarta, viven muchos grupos indígenas que vienen, inmigran de otros estados y generalmente no están contemplados en esta cuestión con respecto al cuidado de su patrimonio, su lengua, sus tradiciones de danza, música y otras, puede ser un bordado, un coloquio, qué pasa con los purépechas, qué pasa con los nahuas, qué pasa con los mazahuas, o cualquier otro de los grupos que vienen a nuestro estado. Y ahí deberíamos de contemplar también esto. Yo creo que si la infraestructura, vamos suponiendo que le van a hacer una escuela en la zona huirrárica, una escuela, y generalmente toman en cuenta que haya una cancha de básquetbol. En los planes de un complejo habitacional, generalmente hay una iglesia, hay una cancha de básquetbol, de voleibol, pero no hay un teatro. No hay una zona, un área, una galería, un lugar, o si se hacen, en algunos municipios tenemos casas de la cultura, que al cabo de 3 años cambian y dejan de ser museo, o dejan de ser, como acaba de pasar con el Museo de Mezquitic, que dejan de ser para qué fueron hechos. Entonces, ese tipo de detalles sí deberían de contemplarse. Yo me imagino que sin todas las unidades deportivas que tenemos en la zona metropolitana o en el resto del estado, aparte de tener las áreas recreativas y de deporte, también tuviéramos áreas para la cultura, para las artes, pues, estaría ya contemplado desde no sé, las leyes que existan este tipo de infraestructura y bueno, que se tome en cuenta la lengua y las maneras especiales que se manejan para los grupos indígenas. Buen día. Estoy en la comisión de letras, pero sin embargo quiero opinar sobre la comisión de cultura. Reformas van, reformas vienen. En el tema de educación indígena han pasado varias cosas desde que se promovió la educación indígena. Han pasado distintas políticas en el ámbito educativo y pues hasta ahorita se habla mucho de la interculturalidad, pero antes pasaron la castellanización, antes pasaron lo de educación bilingüe, bicultural y otras cosas, ¿no? Pero prácticamente lo que se está imponiendo, o lo que se puede decir el modelo que está ganando, no deja de ser la castellanización. Hoy en día, a pesar de las distintos modelos educativos en el ámbito indígena que se han implementado, sigue de fondo la enseñanza con gran fuerza la castellanización. Si se está hablando en este momento sobre una reforma educativa, y si hay esta cosa que hay que añadir ya sobre los nuevos modelos educativos del ámbito indígena, yo creo que conviene ahora sí sentarnos bien y escuchar también a las voces de los pueblos. Porque igual ya se han comentado varias cosas, cómo fortalecer esta parte del arte, de las humanidades, de la expresión artística. ¿Qué va a ocurrir en el medio indígena? ¿Qué se va a promover allí? ¿Qué se va a meter? ¿Danzas folclóricas o llevar las canchas, como dice aquí el consejero? Creo que había que escuchar un poco más de cerca a los indígenas. Creo que pueden ellos sugerir qué tipo de enseñanzas culturales les viene mejor
para la fortaleza de su identidad, de su cultura, de su educación. Yo quisiera dejar solamente esta intromisión, porque yo digo, estoy en otra área, estoy en la Comisión de Letras, estoy simplemente abonando lo que se está comentando en el tema indígena. Gracias. Buenos días. Buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Cárdenas y pertenezco al área de música en el SECA, a consejero. Contestando, estoy completamente de acuerdo con el doctor, contestando nomás un poquito a lo que creo que me quedó. Yo creo que música hacen referencia a ella porque es lo más barato, lo más económico. Los humanos poseemos nuestro instrumento, lo tenemos integrado. Yo supongo que es por economía, pero estoy completamente de acuerdo con usted. La música no es lo más importante es la cultura, el arte. Hay una crisis actualmente fuerte en nuestra sociedad. Yo estoy escandalizado, estoy apenado, triste, apesadumbrado por lo que está pasando con los chicos. He tenido la oportunidad de trabajar con el método Suzuki, como dijo la maestra Natalia, y también he estado trabajando con últimamente con el método que traen algunos chicos venezolanos. Fascinante, súper bondadoso, está fascinante. Hay muchas cosas que están trabajadas ahí. Claro, nosotros tenemos como sociedad mexicana, como tapatíos, como jaliscienses, tenemos muchísimo más que aportar, quizás con la base de ellos, porque nuestro estado es el más rico, o uno de los más ricos a nivel nacional, musicalmente hablando. Yo hablo desde mi trinchera, pero creo que aquí donde se ha atorado la situación es la deshonestidad que ha permeado desde siempre. La música se ha vuelto, yo creo que igual que todas las artes, lo digo con de veras muy consciente, lo veo, se ha vuelto elitista, es caro. La música, desde que yo recuerdo estudiar música, aparte, se ha vuelto elitista, es fuertísimo, es duro la inversión. Cuando te quieres dedicar a la música culta y todo eso, es complejo, porque a veces, en mi caso, pues, cuando pasé por Guadalajara, a mí casi todo se me vedó porque simple y sencillamente no era hijo de Chabelo. Nadie se fijó que yo estudié en la escuela de música, por ejemplo, que sí salí egresado y que di mi buena audición. Digo, puedo decirle por ahí con mis taras, ¿verdad? Pero no, eso no es lo importante. Lo importante es que la cultura y la música debe llegar a los chicos. A los chicos de verdad se transforman los niños desde que tienen contacto con cualquiera de la música, con la pintura, con el teatro. Es increíble lo que transforma a los niños, a los jóvenes, a todos. Regularmente esta situación se tiene que empezar desde que son bebés. Y yo creo que donde está atorado todo, y es donde yo quisiera opinar, es que quieren que un docente sepa de todo. Y como hay crisis y lo que tiene que ver con arte es elitista, pues regularmente nuestros docentes no saben de todo, sobre todo de arte. De eso no saben. Y les ponen esa situación con una reforma y no tienen las capacidades. Entonces, hablamos de economía, hablamos de... ¿Quieren que sean licenciados? No, pongan a trabajar a montones de chavos que han estudiado poco quizás, pero que pueden ser muy buenos haciendo jóvenes, haciendo chicos. Amén, pues, de los espacios que son importantísimos, ¿no? Pero lo que quiero tratar de decir es que tiene que llegar a todos, no, con todo respeto, maestro, no a los indígenas, no, a todos, de veras ya, esto ya debe de cambiar, ya debe de dejar de ser elitista, ya debemos de ser honestos, sinceros con nosotros mismos. Yo recuerdo la homologación que hubo, porque me tocó, ahí estaba en la escuela yo,
que hubo, que para que pudieran sacar licenciados, les dieron licenciatura a todos los maestros. Sí, pero eran los mismos maestros. ¿Sí? Yo no digo que sean malos, todo mundo de verdad, el más humilde, el más chiquito, tiene mucho que aportar, porque esto, digo, yo así lo veo. El arte y la cultura tiene que ver con vocación, de verdad. Todos, digo, yo así me la pasé desde jovencito, desde niño, me di cuenta que no era para vivir, para hacerme rico. Sin embargo, vivo porque me gusta. ¿Sí? Como dice por ahí en una obra teatral musical, dice, vivo, nada más. Y qué bueno, estoy contento de veras. Pero, bueno, creo que ya dejé claro mi punto. Gracias. Buenos días, Carla Sagún, soy representante de la Comisión de Artesanía. Y lo que yo quiero puntualizar también, igual que todos mis compañeros, en hacer énfasis en que sí se le debe de dar reconocimiento también a la cultura indígena, a las zonas locales, pero también a las artesanías. La danza, así como dice el doctor René Arce, es muy importante que también se les dé conocimiento de sus tradiciones. Yo sé que tiene que ser laica la educación, pero también tiene que haber una cultura general. Otro de los puntos es ver también algunas de las técnicas alfareras artesanales que se están perdiendo en las zonas de las escuelas, de los pueblos, por ejemplo, de los municipios. En el área de Cajititlán está también la técnica de la soga y se está perdiendo. Y sí hay maestros que lo quieren dar, los artesanos sí quieren enseñar, pero no hay alumnos. Entonces sería importante que también en las escuelas se les diera, no sé, una hora o una optativa de ver otra de las técnicas sería que es el tejido de crin de caballo. Ese también ya se está perdiendo y hay maestros que tienen una calidad extraordinaria y también están de acuerdo en dar clases a los muchachos. Entonces aprovechar esa parte de que hay la disposición y de tener a los muchachos entretenidos. Acabo de dar yo una clase la semana pasada en el Museo Regional de papel picado a tijera. Es una técnica que se da en los Altos de Jalisco, muy poca gente la sabe, o ya las están haciendo con poca calidad. Tuve unos no sé, como 100 alumnos en esas temporadas, la mayoría niños, y es muy barato porque son unas tijeras X de la papelería, $1 del papel de China que te cueste, y en una hora aprende el niño y puede saber hacer cosas, la creatividad se le desborda, aún a los adultos. Entonces sí creo que es importante tomar en cuenta a los artesanos y que puedan pasar ese conocimiento. Una de las cosas que había usted comentado, licenciada, en educación pública, que había la sesión pasada, que estaban llevando a las escuelas exposiciones y demás. Por ejemplo, el momento que me tocó a mí tener contacto en el Museo de Artes Populares, me di cuenta que hay un acervo de arte popular, de artesanías y de cerámica, de alfarería, en excedente, y se había proyectado esa parte de hacer una colección itinerante para irla llevando a las escuelas. Entonces, y ahí está guardada, y no cuesta nada más que ir, catalogarla y sacarla. Entonces, bueno, esa es mi aportación y lo que yo sugiero para que tengan en cuenta para la educación. Gracias. Buenos días, yo soy Pilar Esquivel y soy del área de teatro. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros, sobre todo en la ausencia de conocimiento de los maestros de arte en las escuelas.
Desafortunadamente en la educación pública les acaban de obligar a realizar actividades artísticas y los maestros, primero, no hay, y segundo, los pocos que hay no saben nada. Entonces yo quiero tocar otro punto que para mí es muy importante, y es la valoración, apreciación, conservación y respeto al patrimonio material e inmaterial. ¿Quién sabe de eso? ¿Qué maestro los puede apoyar? ¿Qué alumnos han preguntado? ¿Qué puede hacer el SECA para poder llevar a cabo el conocimiento de lo mismo? Pues cursos o talleres. Yo sugiero que se autorizaran cursos y talleres para valorar, rescatar todo esto que les acabo de decir. Y además una cosa más que dice el doctor René, pues a ver si de verdad se hacen candados a partir de nosotros para que no haya tantas modificaciones posteriores. Esa es mi aportación. Muchas gracias. Eduardo Garibi, de la Comisión de Artes Plásticas y profesor de la Universidad de Guadalajara. Quisiera retomar los comentarios de mis compañeros, integrarlos también en un solo comentario y hacer unas aclaraciones sobre lo que podemos hacer y no podemos hacer en esta sesión. El tema de las modificaciones al artículo 3º constitucional están hechas, ¿no? Esto que se especificó del género musical, destacándolo dentro de otros géneros artísticos, ya está hecho. Lo que sí podemos hacer es la instrumentación de estas modificaciones para ser aplicadas en las leyes federales y quizá después en una reglamentación. Tuvimos oportunidad de reunirnos en una sesión más pequeña, varios miembros del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, donde definimos de alguna manera aportaciones muy puntuales precisamente para esta mesa, y me parece que debemos llevar todas estas aportaciones hacia un sentido, ¿no? Creo que dentro de estas aportaciones deberíamos de estar hablando de 3 ejes muy importantes sobre los cuales poder instrumentar estos cambios a la Constitución. El primer eje es la estructura académica, el segundo eje es el presupuesto y el tercer eje son los indicadores. Dentro de esos 3 ejes, precisamente en la reunión previa que habíamos tenido, quisiera hacer lectura de las aportaciones. En el tema de estructura académica nos parece muy importante que el Estado considere en sus planes nacionales de educación asignaturas de apreciación artística, tal cual como asignaturas obligatorias. Y además, talleres de creación artística, que apreciación artística y creación artística no es lo mismo, ¿no? Pero nos parece fundamental que el Estado debería garantizar la formación del público, ¿no? Que los niños empiecen a generar desde niveles básicos de educación esa apreciación, y aquellos niños que tengan la vocación, el deseo, pues puedan integrarse a través de talleres de creación artística, ¿no? Eso sería lo primero. Considerando lo que dicen mis compañeros precisamente en el tema de la educación en las comunidades indígenas, en esta sesión previa hacemos la siguiente acotación. La educación plurilingüe e intercultural que se especifique en los programas destinados a los pueblos y comunidades indígenas respetarán su cosmogonía, saberes y conocimientos ancestrales. Y para ello, efectivamente, pues deberán tener miembros de la comunidad que sean los encargados de llevar a cabo esto, ¿no? Además, muy importante, dentro de esta estructura académica, las entidades, las entidades federativas garantizarán la impartición de asignaturas para preservar el patrimonio musical identitario de sus entidades y de la nación. De tal manera que precisamente esta acotación que hace el artículo 3º, donde pone a la música pues, sobre las otras actividades artísticas, pues debería ser protegido no solo a nivel nacional y general, sino que cada estado debería particularmente estar dando una impartición o una enseñanza de la educación directamente con su patrimonio musical estatal, ¿no? En el tema de indicadores, nos queda claro con el documento que nos mandan que bueno, se propone un sistema nacional de mejora continua de la educación, y es aquí donde quisiéramos proponer la creación de un sistema estatal de mejora continua, no solamente nacional, para saber cómo vamos en el estado, ¿no?
Y en cuestión de los indicadores que debería vigilar estos dos sistemas, tanto el nacional como el estatal que se está promoviendo, nosotros consideramos que para los indicadores de seguimiento y evaluación de los programas se deberían de considerar los planteles que implementen las asignaturas y talleres artísticos, el alumnado participante y personal docente involucrado en la educación artística como indicadores. Por mi parte sería todo. Buenos días, Ivonne Wimber, de Secretaría de Educación. Estoy como representante del secretario, pero a la vez yo soy la titular del programa de apoyo a la educación artística. Desde el 1 de abril que me integré en el programa, he tratado de hacer un diagnóstico de cómo está la educación artística en el estado. Lo que me encontré es que tenemos asignados al programa la figura de promotores de actividades artísticas elementales, es decir, lo que anteriormente se conocía como el maestro de educación artística. Me encontré que en la Secretaría de Educación existe la figura del maestro de adiestramiento en primarias. El maestro de adiestramiento era lo que anteriormente enseñaba lo que muchos conocemos como la clase de manualidades, ¿no? Eso era la figura que existía anteriormente. En el programa de apoyo a la educación artística tendrá unos 25 años esta figura de promotor de actividades artísticas elementales, es decir, los maestros de adiestramiento eran maestros normalistas que sí se les enseñaba en su formación integral a impartir algún adiestramiento en un arte o en una cuestión artesanal, ¿no? Pero la diferencia con los promotores de actividades artísticas elementales es que ya son profesores que ya egresaron de la Universidad de Guadalajara, de algunas universidades que ya tienen esta terminal como pedagogía artística. Es decir, sí se ha hecho la vinculación, pero lo que yo hago en mi diagnóstico es que sí hacen falta más promotores. Para tener así un dato rápido, ahorita nosotros tenemos creadas alrededor de 140 plazas de promotores de actividades artísticas para todo el estado, pero actualmente me encontré que en los planteles solo tenemos 60 funcionando frente a un plantel escolar. Aún así, estos 60 solo se encuentran en los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara. Solo tengo 2 promotores de actividades artísticas, uno en Ajijic y otro en Chapala, como foráneos. Anteriormente había en otros municipios, otros 7 municipios al interior del estado, ignoro por qué ya no. En la administración pasada se concentraron solo en la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces yo pienso que, bueno, escuchaba algunas opiniones de que los maestros no tienen formación. En el caso de los promotores yo me atrevo a decir que sí la tienen, pero cada uno se forman en distintas disciplinas. Tenemos promotores en artes escénicas, en música, en artes visuales, es decir, estamos como en todos los campos, pero yo pienso que sí haría falta incrementar el número de maestros que estén dentro de las escuelas con esta figura de promotor de actividades artísticas elementales o maestros de educación artística. No sé si habría falta cambiarles el nombre, porque incluso con esta categoría de promotor como maestro, aunque estén en las primarias, porque ojo que nada más estamos en las primarias con esto, porque en secundaria ya existe el maestro de educación artística y están asignados en las secundarias, no hay tanto esa problemática. Esta problemática yo me la encontré en primarias. Entonces, bueno, concretando, pues yo la propuesta que haría sí sería como crear esta figura, pero que estos maestros tuvieran todas las prestaciones y el reconocimiento como cualquier maestro que esté en educación básica, porque por ejemplo los de educación artística, por aquí está uno de los promotores, no me dejará mentir que por ejemplo se abren convocatorias en la Secretaría de Educación y los de educación artística no pueden participar porque su nombramiento dice promotor de actividades artísticas elementales. Como no dice maestro de educación artística, no pueden entrar en ningún concurso, es decir,
no pueden ir a las becas a formarse. Precisamente lo que estamos queriendo es que se formen y no pueden acceder a ningún tipo de concurso porque no tienen esa categoría de maestro de educación artística. Entonces, bueno, haría falta incrementar el número de estos maestros de educación artística y sí tratar que estuvieran pues en todos los municipios del estado. Lo que decían hace un rato de la educación indígena, que es muy importante, claro que es muy importante y es muy importante respetar el contexto de lo que se va a enseñar en cada municipio, es decir, los contenidos tienen que ir enfocados al contexto que vive el niño, porque yo le puedo enseñar cómo en Europa se enseña el instrumento fulano o cómo en Europa existía pintores, bueno, muy reconocidos, ¿no? Que se les enseña, europeos, es decir, es como una cultura muy eurocentrista. Cuando pensamos en arte y cultura nos vamos a lo eurocéntrico, entonces sí habría que rescatar el contexto en el que el niño vive, ¿no? Si el niño vive en la sierra y él ve que ahí se tocan ciertos instrumentos, que sus artes, digamos, pueden ser tejidos, no sé, distintas manifestaciones artísticas, pues hay que reconocerlas, ¿no? No dejarlas de lado. Y lo de la transversalidad con la Universidad de Guadalajara, bueno, en este caso, como indico, con nosotros se está dando, porque nosotros como promotores tenemos a bastantes egresados de la Universidad de Guadalajara, del CEDAR, de otras instituciones que están dando profesionales con esa vertiente en pedagogía. Y también yo pienso que la vinculación y transversalidad con las instituciones que van a formar a nuestros formadores, pues sí sería como el apoyo de estos cursos, talleres. Por ejemplo, en la Secretaría de Cultura se han propuesto talleres donde se convoca a gente de todos los municipios y están viniendo a esos cursos, los están aprovechando, se están formando. Eso está muy bien y también reforzaría también esta parte, ir y llevar esos cursos a las regiones. Por ejemplo, en educación lo que tenemos son las DERCES, direcciones regionales, es decir, es una regionalización un poquito diferente o que va a la par, digamos, con la regionalización estatal, pero educación tiene sus propias cabeceras regionales, entonces sería lo mejor ayudarnos con las DERCES a convocar a estos maestros que van a estar impartiendo la educación artística. Pues nosotros seguimos pugnando pues porque sí se reconozca la educación artística como algo importante en la Secretaría de Educación. Lo que se hizo este año, se aumentó el presupuesto, el programa de apoyo a la educación artística se triplicó, conforme a lo que se venía dando en otras administraciones, era muy poquito. Lo que hemos tratado de hacer es apoyar, por ejemplo, comentaban, si vas a dar música necesitas instrumentos, estamos tratando de proporcionar instrumentos, material a los de artes visuales, vestuario a los que hacen danza, escenografías a los que hacen teatro. O sea, estamos tratando de aplicar ese presupuesto y aunque se triplicó o es más del triple de lo que había en administraciones anteriores, sí haría falta pues incrementarlo para dar estos apoyos. Por mi parte sería todo. Gracias. Sí, nada más aterrizar rápido. Tenemos ciertas fortalezas y no hay que olvidarlas. Tenemos casi 125 casas de cultura. Creo que hay que echarlas a andar. Creo que hay que hacer una reingeniería. Se ha confundido las artes artísticas con las manualidades y vemos tristemente que se ocupan las casas para hacer actividades manuales, macramé y cosas de esas. Creo que en los municipios la Casa de la Cultura puede considerarse un espacio sumamente importante para generar teatro, música y danza. Todas las casas de cultura tienen un espacio de usos múltiples. Habría que echarlos a andar, habría que hablar con el Secretaría de Cultura, Educación, Economía, para poder, cuando menos que cada municipio tenga una sala con las condiciones óptimas, adecuadas, para poder generar ese tipo de actividades.
Creo que sí se puede, digo, con que tuviéramos 125 espacios muy dignos, creo que podemos generar algo y hacer ese intercambio, ¿verdad? Por otro lado, para que lo que dice mi compañera, la educación artística debe también llevar a las cuestiones artesanales. Aquí es importante decirles que Secretaría de Economía, que a mí me hubiera gustado que estuviera aquí, Fomento Artesanal, sí tiene recursos, no muchos, para generar talleres de capacitación artesanal. Su problema es que para acceder a estos recursos es un galimatías. Estos cuestionarios son kilométricos y están hechos desde un escritorio donde ven al artesano como un número más recaudatorio. Entonces, con términos muy difíciles de entender para que cualquier artesano que quiere acceder y dar clases y generar el gusto por el oficio que se está perdiendo, no lo puede hacer. Entonces, aquí sería importante la cultura transversal, la política transversal, invitar a los de fomento o economía, que son los del dinero, para que vean lo que estamos en un momento dado encontrando. Gracias. Nada más quisiera aprovechar para destacar la presencia y agradecerles que se tomaran el tiempo de venir acá teniendo tareas tan enormes que realizar. A Guillermo Medrano, quien preside, como ustedes saben, la Junta de Gobierno del INFECAL, ya se está dando cuenta del tamaño del reto de la infraestructura que se requerirá para toda esta reforma. Bienvenido, muchas gracias. Y también a Gabriel Torres, director del Sistema Universitario de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, pues ahora sí le damos la palabra a la secretaria. Hola, muy buenos días, presidente. Muchas gracias, Mara, por el espacio y por la organización y la apertura, a los diputados también y por supuesto a todos nuestros consejeros. Creo que uno de los principales gustos es ver las coincidencias que hemos tenido en las diferentes pláticas que hemos tenido en torno al programa y lo que va a suceder en el caso Jalisco. Es un gran reto hacer un caso Jalisco y que sepamos que en realidad Educar para la Vida y la Escuela para la Vida va a ser este camino para poner determinadas cosas en agenda que todos sabemos, como se ha dicho en esta mesa, que son urgentes. Es decir, sí, vamos a dar música, pero entonces, ¿qué autores? ¿Cómo se revisa? ¿Cómo hacemos que este programa en realidad sea un conducto y sea un canal para hablar de la diversidad cultural de nuestro Estado, de la diversidad de identidades de nuestro Estado y que lo resaltemos? Creo que una de las ventajas es que ha estado basado siempre en el diálogo, todo el trabajo que se ha hecho desde el Congreso y todo el trabajo que la diputada ha realizado ha sido a partir justamente del diálogo, de escuchar casos, de ver cómo lo podemos mejorar, cómo hacemos que tenga una identidad propia, que no sea en realidad una copia de una cosa o de otra, pero que sí logremos cosechar cuáles han sido las coincidencias que hemos tenido no solo en México, sino a nivel mundial, ¿no? Creo que un poco, si bien todos, el primer instinto es decir, bueno, ¿por qué subrayar tanto la música? Por otra parte, hemos visto a nivel mundial cómo la música es el canal de coincidencia, no únicamente para la destreza y el tipo de pensamiento o la ejecución de un instrumento, sino también para temas de colectividad y de armonía y de trabajo en equipo y de consonancia que resultan imprescindibles para el caso concreto de Jalisco en relación a la pacificación del Estado. Esto además de que en el caso de la música tenemos además todo el programa ECOS, hay toda una serie de factores que nos permiten avanzar de manera mucho más contundente y creo que muchos de los empeños se han puesto en eso. Pensemos también en relación a las preocupaciones de los derechos lingüísticos, de todo el tema de nuestros pueblos originarios, que nosotros hemos tratado de trabajarlo mucho desde la Secretaría de Cultura porque sabemos que tenemos una brecha enorme en el estado de Jalisco. Hemos generado cuestiones para publicaciones en lenguas originarias, estamos trabajando mucho en relación a la diversidad, pero pensemos también que este primer ensayo, digamos, esta primera muestra de escuelas para el arranque del programa, tiene también ciertas características que es con base en lo cual se está trabajando. No es que vayamos a trabajar ahora en todas las regiones del estado de Jalisco, sino que estamos generando estrategias piloto para que podamos construir de manera muchísimo más sólida cómo atender a estas necesidades y estas problemáticas que todos hemos diagnosticado en el territorio. Yo creo, y si me lo permite el presidente y me lo permite la diputada, que dada la preocupación que tenemos todos en relación a
la formación de los formadores y la educación de los educadores y cómo vamos a forjar estos perfiles. La diputada y yo platicábamos mucho de cómo hacemos para dejar semillas, cómo hacemos para que los propios municipios se conviertan en formadores de sus poblaciones, para que entonces sí tengamos las identidades locales y las identidades regionales muy bien forjadas. De las cosas que hemos comenzado a ensayar como un previo de pilotaje es, por ejemplo, ahora lo que estamos haciendo con las compañías de teatro y con las compañías de títeres que están formando talleristas también. Están yendo los talleristas a formar talleristas independientemente del trabajo que se hace con los niños y los jóvenes y las producciones que se hacen para los municipios. Creemos que algo similar tendremos que hacer justamente para este programa. Y en tanto que tal, yo creo que uno de los caminos que lo había conversado con el presidente de manera somera es que tenemos que hacer una mesa donde revisemos los casos de éxito de Jalisco. Todos conocemos algún promotor de la lectura que haya hecho un trabajo grandioso y que logró elementos transformadores que han marcado a nuestro estado. Todos conocemos algún programa, por ejemplo, de teatro comunitario que haya sido fantástico. Creo que uno de los temas que tenemos pendientes es revisar casos de éxito y que a partir de eso podamos abonar el tema de Jalisco. Esto lo tenemos que hacer, tanto con los referentes internacionales, que todos los tenemos un poco más claro, como con los referentes nacionales. Tuvimos también una primera mesa con personas que han hecho proyectos muy interesantes a nivel nacional de educación artística y ciudadanía cultural. Y creemos que tenemos que hacer una revisión de casos de éxito Jalisco. Creo que no hay mejor conducto que el SECA para proponernos desde las distintas disciplinas justamente esto, ¿no? Bueno, conozco un tallerista de artesanías que está haciendo el rescate o bien del manejo de la pita o bien del talabarte o que puede venir y hablar de su proyecto porque ha logrado trabajar que veamos desde las distintas disciplinas y que hagamos una mesa de trabajo donde cada uno vaya presentando el proyecto, qué fue lo que hizo, que busquemos justamente que sea diverso en distintos territorios y escenarios de nuestro estado, con distinto tipo de públicos, que se enfoque a niños y a jóvenes, justamente porque es lo que estamos buscando, para que esto nos sirva también para tener un muestreo de lo que ha sucedido en el estado y que eso pueda alimentar el programa que se está diseñando. El presidente está de acuerdo y los consejeros también. Creo que podría ser un gran siguiente paso independientemente de las observaciones que podamos hacer esta mañana. Yo tendré que retirarme ahora, pero creo que las observaciones tienen mucha línea a lo que ya habíamos conversado de temas que teníamos que terminar de ajustar, y creo que el siguiente paso podría ser revisar casos de éxito. ¿Quién ha bajado las ideas a los hechos y ha generado proyectos de los cuales no solo nos sentimos orgullosos, sino que además se pueden capitalizar en Educar para la Vida? Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer un resumen de lo que hicimos. Bien, de acuerdo. Entonces, maestra Rosario y después el consejero Gabriel. Sí, Rosario Marabel de Teatro. Yo nada más quiero hacer una pequeña aportación de que la cultura en las escuelas tiene que ser una excusa que a través del juego, la educación, la participación, diversión y la gestión, junto con la convivencia, planificación y los valores, tenemos que crear fundamentos que propongan una metodología de intervención en la educación. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias, diputada, secretaria, doctor Efraín. Para referirme como miembro de la Comisión de Video y Cine, del SECA, en donde participo a título personal, no como representante de una institución, sí, porque participé en la convocatoria donde es a título personal. Sí. Entonces, dejar en la mesa una reflexión interesante respecto a la necesidad en particular de Jalisco, porque Jalisco en efecto es un estado muy diverso, muy heterogéneo, muy rico, coincido en todas las aportaciones previas que refirieron esa riqueza. Me parece que hay un tema que no quisiera
dejar de mencionar en esta reunión tan importante por la interlocución que estamos teniendo con ustedes, para referirme a las artes digitales audiovisuales. En particular en un estado como Jalisco, que se ha planteado ser capital de la innovación a nivel internacional, que tiene toda una industria dedicada a la postproducción, donde tiene grandes creativos y donde incluso algunos de los cineastas más afamados de México se dan cita para hacer gala y mostrar sus proyectos, como ocurre ahora mismo con el multipremiado Guillermo del Toro, Tapatío, pero también donde han concurrido a diversas ediciones de este festival prestigiado que se ha dado en el Estado, con el auspicio y el impulso de la Universidad de Guadalajara, que es el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, a donde han venido González Iñárritu, ha venido Alfonso Cuarón, entre muchos otros directores y cineastas afamados. Pero justamente el día de hoy, en el chat que tenemos los de la Comisión de Video y Cine, les mandaba temprano la nota del periódico Reforma, que también la replica mural en Jalisco, y que en la portada de su sección de cultura refiere cómo la cultura digital del audiovisual generó a nivel mundial 42.6 mil millones de dólares, mientras la taquilla internacional del cine registró durante el mismo periodo apenas 41 mil millones de dólares, es decir, 2 mil millones de dólares más ya a través de las formas no convencionales de reproducción de formatos audiovisuales, específicamente series de televisión y cine, que son las plataformas over the top, plataformas tipo Netflix, tipo Blim, tipo HBO, tipo Amazon Prime, que generaron una duplicación a nivel mundial del consumo del audiovisual y con ello también de la industria, del empleo, y un detonante importante para la creatividad y el talento de estas nuevas artes. No son tan nuevas, pero voy a decir que son nuevas artes que tienen todo un camino por recorrer todavía muy largo, que apenas estamos, me parece, en los inicios de lo que será una gran transformación de las artes digitales a partir de la llegada del impacto del audiovisual digital y con ello de todo lo que significa en términos de industria, de cultura, de empleo, de transformación de algunos de los empleos que hoy conocíamos y que eran dedicados para el cine análogo y que hoy se están transformando porque se está transformando todo el modelo alrededor del audiovisual digital. Entonces, lo quiero dejar en la mesa porque me parece importante que un estado como Jalisco, que es el estado que fuera de la capital del país, donde más películas de cine se producen, donde más cortometraje se produce, donde hay más estudios de postproducción, donde se realiza la mejor animación a nivel nacional, fuera de la capital del país, es justamente Jalisco, y yo creo que estas artes digitales deberían de tener también un lugar peculiar, cuando menos al nivel de lo que ya por sí mismas se han abierto camino en el estado de Jalisco, dentro de nuestros planes y proyectos a futuro, y que además son transversales, es decir, porque estas plataformas y estos modelos ayudan a promover otras capacidades artísticas al llevarlos a estas formas de exposición que ya no son regionales, ya no son locales, sino son mundiales, y que nos permite exponerle al mundo la capacidad artística que tiene Jalisco. Básicamente. Gracias. Buenas tardes. Perdón, pero estaba mi director aquí en el lugar, nada más se tuvo que retirar. Comentarles y hacer una acotación, ya el compañero mencionó que tuvimos una mesa previa de SECA para hacer este análisis. Yo hablaba en la sesión pasada de algo importante, o sea, que sí tenemos que tener como muy presente. Una cosa son las cuestiones de propuestas y otra cosa es la parte de lo que nos ocupa aquí, que es la parte legislativa. Es decir, perdón que lo vuelva a retomar, pero si no aterrizamos la cuestión de poder visualizar lo que estamos proponiendo para plasmarlo
en un documento legislativo. Podrán ser muy buenas propuestas, pero no vamos a poder aterrizar muy bien esta parte. Yo hablaba de una cuestión importante en el sentido no solamente de la armonización, sino de la cuestión de la vinculación legislativa, y quiero poner el ejemplo con el tema indígena, que es el tema que, o sea, saben ustedes que trabajo. Por ejemplo, la Ley sobre los Derechos y el Desarrollo de Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Jalisco tiene un apartado de educación y son solamente 4 artículos, del 48 al 51. En este primer artículo menciona que la educación en los niveles preescolar, primaria y secundaria que se impartan en el Estado van a ser bilingües e interculturales. Si esta legislación que está así en este texto no se vincula con la parte educativa y ahora con la nueva reforma, ahí es donde vamos a tener problemáticas a la hora de la aplicación. A eso es a lo que me refería cuando hablábamos en la sesión pasada. Lo mismo lo menciono con la parte artística. Tendríamos entonces una propuesta que por disciplinas los consejeros revisen lo que se establece en la Ley de Fomento a la Cultura o en la Ley de Patrimonio, dependiendo de la disciplina artística que estemos trabajando, y ver cómo estas propuestas que estamos ya vertiendo sobre la mesa podemos vincularlas y articularlas con esta propuesta educativa para fortalecer precisamente lo que estamos haciendo y darle un mayor cuerpo y una mejor propuesta como SECA a la diputada desde el Estado, y también al interior de las propias leyes ver qué cosas, como ya lo mencionó, para el próximo año empezar ya a trabajar en este paquete de propuestas de reforma legislativas. Era lo que quería comentar, porque por ejemplo lo que habíamos hablado de la cuestión de las lenguas indígenas, era que en un momento dado las lenguas indígenas se pudieran enseñar no solamente en las comunidades, sino que esto fuera en todas las escuelas de nivel básico, o sea, ya no nada más preescolar, primaria y secundaria, y que además se generaran no solamente las del Estado, sino las más habladas en el Estado. Por ejemplo, si hablamos de Jalisco, solamente sería Huirrárica, pero tenemos 4 lenguas habladas en el Estado, según fuentes del INEGI, que sería la purépecha, la mixteca, por la gran cantidad de personas que emigran y están ya radicados aquí en este espacio. Entonces, ahí sí, o sea, esa sería como la propuesta, proponer que los consejeros nos demos a la tarea de hacer esa revisión legislativa por comisiones, y lo que ya se está viendo aquí como propuesta operativa, ver cómo lo aterrizamos para la parte legislativa, que es lo que la diputada le va a tener que abonar no solamente a lo federal, sino a lo estatal el próximo año. Sería mi aporte. Bueno, para comenzar a cerrar por nuestra parte, me gustaría contarle, diputada, entonces, una vez que nosotros concretemos las mesas internas que estamos realizando para realizar estas propuestas que le comentábamos en la sesión pasada, que nos solicitaron desde el Congreso de la Unión, una vez que terminemos estas mesas internas, yo le haría llegar a usted un vaciado de estas propuestas que realizamos, y después, si usted considera prudente, ya que sea el momento de actuar en lo local, entonces convertir estas mesas en propuestas locales y no tanto federales, y ya basados en el documento que se genere a nivel federal. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, yo quisiera darles las gracias por esta estupenda sesión, por venir sin protocolos falsos a esta su casa, que es el Congreso del Estado. Y cuando los escuchaba, además de, como decía la secretaria Giovanna, y encontraba todas las coincidencias sobre aquello que hemos venido conversando durante estos meses, también pensaba el reto formidable que tenemos enfrente en materia de infraestructura, porque efectivamente hay que adecuar, construir y ampliar los espacios existentes, que lamentablemente son pocos y no con todas las condiciones, pero habrá que ser creativos para aprovechar de la mejor manera lo que hasta ahora existe. Hemos trabajado de la mano, realmente de manera muy cercana, con el gobierno del Estado, y los cálculos que, por ejemplo, se hacen para instalar una velaria, que el gobernador ha insistido en que no hay que tener ya solo mallas sombras. Entonces se calcula que, solo una cifra, ¿no?, que una velaria dependiendo del tamaño puede costar $1 millón. Pero luego se va a la escuela, se hace el estudio de mecánica de suelos, y entonces resulta que hay que reforzar ese espacio para que la velaria sea segura. Y luego que en otros lugares existe la necesidad de que la calidad de esa velaria sea tal que resista por lo menos 6, 8 años, ¿no? Entonces, realmente, Memo Medrano lo sabe mejor que nadie. Les comentaba del formidable reto de infraestructura que significa y de cómo
crece cada vez que se hace un levantamiento concreto en una escuela, y que de algo que se pensaba que era solamente la instalación de la sombra, pues resulta un estudio de mecánica de suelos, y del estudio de mecánica de suelos se viene una necesidad de seguridad para los niños, y entonces nosotros tenemos que apoyar esa gestión del gobernador ante el gobierno federal, porque Jalisco tiene desde el preescolar hasta el posgrado un presupuesto menor que la media nacional. Si Jalisco por lo menos lograra llegar a la media nacional desde el kinder hasta la universidad, son miles de millones de pesos, podríamos resarcir la deuda que existe en infraestructura en todo el estado. Créanme que es difícil decir que hay una sola escuela completa. Hay unas mejores que otras, pero una que digas esta tiene todos los elementos que debe tener, la verdad es que no existe, y por eso tan importante el trabajo en torno a la infraestructura. Pero la infraestructura, mal que bien, llegará el momento en que esté en orden. Pero además tenemos un reto organizativo. ¿Cómo vamos a crear, como bien se ha dicho, esta masa de trabajadores de la cultura, entre creadores, promotores y gestores culturales, artistas, que sean capaces de brindar educación artística para los niños? Entonces yo he venido pensando, a ver, ya lo discutiremos juntos, que vamos a necesitar la creación de un sistema de formación de profesores o de profesionales de la educación artística, y que ahí vamos a tener que vincular a la Universidad de Guadalajara, a las universidades públicas y privadas, a la parte formativa que tiene el gobierno, a todo Dios, y que en efecto tenemos que pensar cómo los requisitos formales, académicos, de las licenciaturas, de los títulos, van a ser insuficientes, y tenemos que pensar en certificaciones que no obliguen a la gente a cumplir esos requisitos si es alguien que tiene una gran experiencia acreditada. Entonces será un reto organizativo. Luego, ¿qué estatus laboral le vamos a dar a esos profesores? Imagínense con las cosas como están, si nosotros queremos convertir eso en plazas sindicales. No, bueno, pues se armará la gorda. Tenemos que pensar en un esquema flexible, pero que eso no quiera decir menor decoro en la remuneración y falta de derechos laborales, porque mal haríamos en que entonces los trabajadores de la cultura tuvieran menos que el resto de los trabajadores. En la propia universidad, nosotros mismos también tenemos ese debate en torno a los trabajadores de la cultura y tal. Entonces, es un reto laboral. Y luego tenemos un reto de vinculación, cómo ligar esto, como se dijo, a la artesanía, cómo ligarlo a la Secretaría de Desarrollo Económico, cómo ligarlo a la política de turismo, y eso también es, pero afortunadamente el Consejo justo es lo que reúne, ya reúne a las instituciones con los ciudadanos, en fin. Pero lo más importante es el reto académico, cómo se enseña artes a los niños. Efectivamente hay muchos métodos para el piano, el Beyer, el Suzuki, el venezolano, pero como ustedes lo han dicho, todo tiene que ser adecuado al contexto. Entonces tenemos que crear un modelo educativo, un modelo pedagógico, un modelo curricular, o muchos con un propósito. Entonces, y al mismo tiempo tenemos que reparar al avión en pleno vuelo, porque no podemos esperar hasta que eso se haga, que si ustedes me apremian, sería un trabajo que podría llevar ampliamente 3 años, sino que tenemos que empezar ya. Tenemos que empezar con esas 50 escuelas que anunció el gobernador, donde ya se va a llevar a cabo un piloto, que por cierto les suplico que nos ayuden a integrar la mayor cantidad de currículums de posibles maestros para que se los hagamos llegar a la Secretaría de Educación, porque en ese momento justo están ávidos de recibir esa documentación. Y bueno, tendremos no solamente que hacer análisis de sus competencias y capacidades profesionales, que seguramente serán maravillosas, tenemos que tener un entrenamiento especial para que esos maestros sepan lo gravísimo del delito del abuso sexual, del maltrato infantil, y que cuidar y trabajar con niños es una peculiaridad de una enorme responsabilidad, más allá de impartir clases a los pares. En fin, entonces, pero pues qué felices somos de tener este reto maravilloso enfrente. Entonces, bueno, yo estoy de acuerdo con René, con el presidente. Lo primero es que necesitamos a toda velocidad sus reflexiones y sus propuestas para lo federal. Mañana es la reunión de los presidentes de comisiones de educación en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Yo estaré allá y bueno, creo que he recogido de manera general sus planteamientos, que son muy coincidentes con los del gobierno y el Congreso, pero será maravilloso tenerlos por escrito
para poder incidir en la redacción concreta de las leyes secundarias. Y acto seguido, pues les pido que se instalen en comisión permanente con su presidente y con su secretario para ir armando nuestro modelo estatal. Y en eso no nos menospreciemos, no tenemos por qué quedar por abajo de lo que al final de cuentas se decida a nivel nacional, o no por abajo. Podemos hacer nuestro modelo propio en el marco del federalismo, obviamente revisando las atribuciones que tenemos, pero si nosotros somos la punta de lanza del lanzamiento, de cómo se aterrice esa desiderata que quedó en el artículo 3º constitucional, pues podemos también ser los pioneros en solicitar el presupuesto para desarrollar ese proyecto. Entonces, bueno, pues a mí no me queda más que congratularme por esta estupenda reunión. Están también mis compañeros Carlos Eduardo, mi compañera Ana Lidia, la representante de la diputada Patricia Mesa, si ellos quieren agregar algo, pero decirles que estamos muy agradecidos de que hayan aceptado nuestra invitación de sesionar acá, y que, pues, como ya tenemos calendario, no es sino la primera de nuestro ciclo de reuniones hasta que tengamos una legislación de la que nos sintamos todos muy orgullosas y orgullosos. Muchas gracias. Antes de cerrar, pues agradecer infinitamente a la Comisión de Educación, Cultura y Deportes del Congreso por su anfitrionía, y porque se abrió pues este espacio de debate, de piensos. En varios años he estado evaluando a la UNAM en su área de Ciencias Sociales y Humanidades, y cuando hemos preguntado a los diferentes agentes que integran la comunidad cuál es el modelo educativo que permea en la UNAM, de manera unánime, y no es que los hayan aleccionado, ellos plantean que son sus pensadores, son sus Justo Sierra, son sus Adolfo Sánchez Vázquez, es decir, son los que han generado pensamiento crítico, los que han aportado elementos para su identidad, los que han marcado las pautas. Eso que vamos a estar aportando, el estar recurriendo a nuestros ancestros, a nuestros pensadores, a nuestros artistas, a nuestros creadores en el ámbito artístico y cultural, nos va a permitir quizá retomar ese espíritu que permea en la UNAM, y que yo aplaudo mucho, porque no tiene necesidad de importar modelos educativos, sino de forjar, de acuerdo a su circunstancia, de acuerdo a los intereses de la universidad, pero también del país, un proyecto educativo, un proyecto investigativo de extensión y de cultura. Creo que estamos también en esa posibilidad, estamos en ese camino. Por eso, pues gracias por el espacio, y claro, vamos a continuar trabajando, porque estos son apenas los primeros pasos de un reto no menor, y creo que debemos estar contentos por la coyuntura. Somos afortunados de estar participando en un momento que puede ser histórico, que las comunidades, los consejos como el nuestro sean tomados en cuenta con sus diferentes voces, sus diferentes sabidurías, para construir algo que definitivamente no es para el momento, es pensando en el futuro. En ese sentido, y cuando faltan 22 minutos para la 1 de la tarde, declaramos formalmente concluidos los trabajos de este día. Pasen la mejor de las tardes.